Bueno, vamos a seguir debatiendo. La semana pasada estuvo acá el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y bueno, se dispararon algunos temas que tienen que ver con, más que nada para salir con lo que decimos siempre, ¿no? Salir un poco de esta discusión casi binaria que aparece todos los años y que tiene que ver educación igual, aumento de salario, paritaria, discusión, paro. Y de ahí no salimos en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en los últimos años. Pues desde este humilde espacio queremos por lo menos ir hacia adelante y hacia otros temas. Claro, y opinar desde otro lugar también. Entre otras cosas, el ministro de Educación, el director general de Cultura y Educación, Finocchiaro, dijo: yo con los docentes discuto política salarial y condiciones de trabajo, no la currícula ni la cuestión académica, porque eso es facultad del Estado. Se está trabajando, estudiando una reforma en el ámbito de la educación de la provincia de Buenos Aires. Cualquier reforma de esa naturaleza tiene que pasar por legislatura. Tampoco vamos a pedirle a nuestros invitados alguna precisión en ese sentido, porque lo está elaborando todavía el Poder Ejecutivo y ni siquiera deben de haber tenido la posibilidad de leer los borradores en los que están trabajando, pero por lo menos para tener una aproximación acerca de qué posición tienen ellos sobre si la educación en la provincia de Buenos Aires requiere o no de una reforma y en tal caso de cuál. Vamos a hablar con ellos. Exactamente, porque además Diego Robela, que es uno de los invitados, es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y Gustavo Di Marcio también integra esa comisión y además ha estado recientemente en un proyecto que ha presentado en este caso la oposición. Así que buenas noches, gracias por venir. Ambos diputados provinciales del Frente Cambiemos y del Frente para la Victoria. Bueno, más o menos se ha presentado por lo menos el tema que le proponíamos charlar. ¿Ustedes creen que en la provincia de Buenos Aires hay que avanzar en una reforma educativa y en ese caso... ¿Hacia dónde? Exactamente. Sí, particularmente yo creo que hay que avanzar en una reforma educativa. Nosotros vivimos, como dice la gobernadora y Alejandro Finocchiaro, en un sistema en el cual conviven instituciones del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces tenemos que adecuar los planes de estudio y la realidad al siglo XXI. No puede ser que los edificios en los que están estudiando estos chicos estén destruidos, estén en mal estado, mal mantenidos. Estamos hablando de pizarrón y tiza cuando tendríamos que estar hablando de electrónica, informática y llevar a los chicos hacia el siglo XXI. Es un trabajo en el que le va a llevar tiempo a la Dirección General de Escuelas y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La primera duda que a uno le surge, diputado, es si no pudieron garantizar pizarrón y tizas, ¿cómo van a garantizar el material tecnológico que requiere esta nueva forma de enseñanza? No lo vamos a hacer ya, Albino. Esto es algo que va a llevar su tiempo. Va a ser algo que va a exceder a un mandato de la gobernadora. Es una política de Estado y como toda política de Estado transformadora nos tiene que llevar no en el corto plazo, sino tiene que ser un desarrollo a largo plazo y un compromiso político para que las diferentes fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros queremos salir de la crisis profunda que tenemos los bonaerenses, es apostando fuertemente a la educación. Di Marcio, hasta ahora, digamos, buena parte de lo que se levantó como bandera, lo que fue el Frente para la Victoria en sus gestiones de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, era la inclusión en el sistema educativo, incluir, hacer que todos los chicos de 5 años en adelante estén dentro del sistema escolar. Pero también se dice que esa inclusión le faltó calidad, o sea, a medida que se aumentaba la inclusión bajaba la calidad. ¿Usted cómo observa ese proceso y qué ve lo que hace falta, cómo se podría avanzar hacia un paso más en ese sentido? Primero, bueno, nosotros hicimos una presentación hace unos días justamente aportando a ese debate de consolidar la idea de que la educación es el futuro y que necesitamos como comunidad ponernos a construir consensos para justamente mejorar todo lo que tiene que ver con el aspecto educativo. En esa dirección, los proyectos que presentamos, lamentablemente, algunos hablan hasta de emergencia, o sea, empezamos a evaluar que en estos 9 meses que han transcurrido, encontramos que justamente la curva ascendente de inclusión que se venía dando durante muchos años empieza a descender, porque tenemos un problema alimentario. Empezamos a ver que los salarios docentes, los gremios están en una discusión de que ese salario ha quedado atrasado en función de la inflación. Entonces,
el proyecto que presentamos va en la dirección o de construir emergencias por 1 o 2 años para justamente atender a los más vulnerables de nuestra comunidad, que son los chicos, para que nuevamente podamos recuperar la inclusión. Ahora, recuperar la inclusión cuando estamos discutiendo que hay hambre otra vez en los pibes, cuando el salario docente aparece como la discusión central. Pero entonces digamos que son como cosas difíciles de que se generen de manera conjunta, digamos. Como hay hambre, no pensemos la escuela que queremos, digamos. No. Lo que decimos es que tiene que haber, primero tienen que estar dadas las condiciones. O sea, los trabajadores del sistema educativo tienen que tener un salario acorde a su prestación, con la dignidad del trabajo de ese salario. Después nuestros pibes no tienen que estar yendo a la escuela a comer. Entonces, primero resolvemos... Ese no es un problema de estos 7 u 8 meses, diputado. Ese es un problema lamentablemente ha aparecido. Por eso cuando nosotros decimos que estamos volviendo a discutir el hambre en la barriada profunda, es lo que nos preocupa porque eso se nota en la escuela. Entonces digo, otro de los proyectos que presentamos justamente tiene que ver con crear un fondo intangible para infraestructura escolar, justamente lo que planteaba el diputado, ¿no es cierto? O sea, no podemos tener edificios donde no podemos construir el derecho a la educación. Bueno, son proyectos que aportan a ese debate, que creo que tiene que ser una de las cuestiones que nos preocupe como sociedad y en este caso del ámbito legislativo. Robela, esa cuestión que plantea Di Marcio, ¿el gobierno actual no la mira, va hacia una cuestión más por arriba, pedagógica, digamos, de cambio estructural y deja de lado esto? Pero la vemos, la miramos y atacamos profundamente. Llevamos a 16 pesos el SAI, cosa que no hacía. Lamentamos, es el servicio alimentario escolar. Sí, se hizo la paritaria al 36% para los docentes, cosa que garantizó que se iniciaran las clases como nunca se habían iniciado, y para que se vuelva a abrir la paritaria hay una cláusula que se tenía que pasar en la expectativa de inflación el 36%. Todavía no se ha llegado. Por eso nosotros decimos que el paro docente es político, no es por el sueldo. Cuando se llegue a la cláusula gatillo del 36%, se reabrirán las paritarias. También es cierto, digamos, que ustedes presentan como una carta de presentación, si se quiere, del gobierno, esto de que han subido la cuota que se supone que pagan por alumno para alimentar en las escuelas, pero hay pibes de primera y de segunda, digamos, porque en Capital pagan 40 pesos. No, pero déjame aclararte, Albino, 40 pesos es con el sueldo que se le paga a los auxiliares que trabajan en los comedores. Acá los sueldos de los auxiliares que trabajan lo paga la Dirección General de Escuelas. Si hacemos en detalle el número, vamos a ver que la provincia de Buenos Aires está quizás un poquito por encima de lo que paga la ciudad de Buenos Aires. A mí me gustaría, aprovechando que están, digamos, dos de las representaciones políticas más importantes de la provincia, todo el tiempo se habla, o por lo menos se expresa la intención esto de que la educación tiene que ser una política de Estado, que pensarla juntos, digamos. ¿Cuáles serían algunos puntos que ustedes pudieran plantear acá y decir, bueno, en esto estamos de acuerdo y esta medida la vamos a apoyar o la vamos a seguir, o en el caso del nuevo gobierno, la vamos a seguir avanzando? Digo, para dejar ya de que cada vez que viene un nuevo gobierno, tratar de dar vuelta a la página y empezar de cero. La verdad que le dejo un ratito para cada uno. Lo que dijimos ahí los dos, creo que tenemos mucho en común en el tema, en apostar fuertemente a la educación para sacar a los chicos de la calle. Es bueno contenernos en la escuela. Creo que tenemos que apostar a la escolaridad extendida. Creo que tenemos que mejorar el servicio informático en las escuelas, modernizar las escuelas, y nosotros solucionando este problema y sacando a los chicos de la calle, apostando fuertemente a la educación y a la actividad deportiva de los chicos, creo que vamos a empezar a resolver este problema de inseguridad que estamos viviendo. ¿Di Marcio? Sí, obviamente digo, está como definición, ¿no es cierto?, que educación es futuro, educación es inclusión. El tema es que después tenemos que tener las condiciones materiales que justamente permitan ejercer ese derecho. O sea, ¿todo pasa por los recursos? Centralmente, en estas... A ver, digo, el gobierno anterior llevó al 6,6, 6,7 la inversión en educación del PBI. Veníamos recuperando de un 4, 5, se crearon universidades, o sea, hubo una política de Estado desde lo público para justamente construir esa inclusión que se había puesto en las décadas anteriores a
a millones de argentinos que no tenían ningún tipo de posibilidad. Habían destruido las escuelas técnicas, acuérdense. Yo fui a una escuela técnica, soy técnico químico, eso no existió más en un momento de la historia. O sea, hubo políticas que fueron en otra dirección. Bueno, se había empezado a construir otra vez una Argentina inclusiva justamente teniendo en cuenta un modelo de desarrollo industrial, por eso las escuelas técnicas y, bueno, lamentablemente las señales hasta ahora, estos 9 meses que han pasado, el diputado dice el 36%. Digo, creo que está claro que la inflación está muy por encima ya del 36%. Entonces debería darse una discusión como un acuerdo, ¿no es cierto?, para arrancar a discutir otras cuestiones que hacen a esta profundidad de cómo avanzamos en una mejora de la calidad educativa, pero teniendo primero lo primero, que es salario y que los pibes no tengan hambre en la escuela. Ayer justamente uno de los proyectos se presenta con el tema del SAE, porque si bien se aumentó el valor, también es cierto se redujeron los cupos en las escuelas. O sea, se aumentó por un lado el valor que se paga por el SAE, pero se redujeron los cupos. Entonces hay pibes que comen, las maestras tienen que elegir hoy. Esta es la realidad hoy, Tienen que elegir hoy. ¿Qué pibe come y qué pibe no come? Porque no les alcanza. Diputados, no tenemos más tiempo, pero quiero hacerles alguna pregunta porque se ha regenerado en las últimas horas. Ustedes, además de su condición de legisladores, son ciudadanos y deben estar expectantes a este debate, una discusión acerca de la inseguridad y de algunos hechos en particular que han ocurrido, muy resonantes, por cierto, en los medios de comunicación. Lo que tiene que hacer el Estado son aplicar políticas de prevención del delito y otra vez vuelve el debate acerca de, entre otras cosas, la policía local o la policía municipal, que es una herramienta que tiene el Estado para prevenir el delito, que da la sensación que es lo primero que falla. Se está estudiando la reformulación de la actual policía local y ustedes seguramente van a tener que discutirla y eventualmente sancionarla si es que lo impulsa, como parece ser, el Ejecutivo. ¿Qué posición tiene sobre el modelo de policía municipal o local el Frente Cambiemos y cuál el Frente para la Victoria? No, mira, yo te puedo hablar en carácter personal, no te voy a hablar por el Frente Cambiemos porque no lo hemos discutido en el bloque. Nosotros nos opusimos al modelo de policía municipal, creemos que potestad del Estado, es potestad del gobernador de garantizarle la seguridad. Bueno, el radicalismo es histórico, dijo el radicalismo, los intendentes no están preparados para eso. No están preparados para eso, no queremos que se conviertan en señores feudales, creemos que... También es cierto, diputado, digamos que a los intendentes es a lo primero a lo que le van a patear la puerta, digamos, cuando pasa un hecho de esta naturaleza. Muchos, antes que por convicción de que deben actuar, hasta por una obligación, necesitan tener alguna herramienta como para contener. Sí, bueno, pero la fuerza pública es potestad de la gobernadora o del gobernador de turno. Nosotros apostamos a una policía más específica, una policía de calidad y con un desarrollo... Siempre que dependa de la provincia de Buenos Aires. Orgánica y funcionalmente, sí. Incluso en cuestiones operativas. Sí, sí. ¿Diputado? Sí, la misma dirección. Yo creo que faltó un debate mucho más profundo alrededor de semejantes definiciones, sobre todo porque no habíamos resuelto toda la etapa anterior, y me parece que en ese debate, bienvenido sea si hay que darlo, que nos tomemos el tiempo justamente para consensuar con los intendentes también, de qué estamos hablando. Y hoy no tenemos ni siquiera una ley donde esté enmarcado toda esa situación tan compleja. Y lo que sí es cierto, digo, para también dejar en claro, es que primero tenemos que resolver situaciones que hacen a la inclusión. Desde ahí tenemos que después, desde lo preventivo, ir hacia otro tipo de políticas. Pero no podemos poner primero el tema de la policía cuando nos olvidamos de los pibes de nuestro barrio que están haciendo, si están incluidos, si tienen deporte, si van a la escuela, si tienen un oficio, si tienen un primer trabajo. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, porque si no, damos vuelta a la ecuación y empezamos a hablar de más policía. Claro. ¿No? O sea, y esto sabemos cómo termina esto. Sabemos cómo termina cuando uno discute más policía en vez de discutir inclusión social. Porque digo, ante el hambre, ¿no es cierto? Nadie se queda muriéndose de hambre bajo un árbol. Va a salir pero no tampoco es el problema del hambre, sino un flagelo y algo que está atacando y destruyendo la estructura social de la Argentina es la droga. Que hay que atacarla también. Por supuesto. Diputados, muchísimas gracias por haber venido esta noche a discutir con nosotros. Vamos a tener oportunidad seguramente de seguir haciéndolo con el tema de educación o con el tema de las policías comunales y todo lo que se trata en la legislatura, porque acá debatimos todo lo que tiene que ver con la provincia. Gustavo Di Marcio, Frente para la Victoria, Diego Robela, Frente Cambiemos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Ya volvemos.